Buen día, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos nuevamente, hermanos, exponiendo una de las grandes historias que comenta Historias de la Fe, que comenta la palabra. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un hombre que desde toda la vida causó un impacto por su fuerza, porque este hombre tenía una gran particularidad. Era un hombre muy fuerte. Y este hombre tenía también una obligación o un sentido que formaba parte de un grupo de jueces que iba a dirigir al pueblo de Israel en esos primeros comienzos, ¿no? En que tenían ellos su gobierno dirigido por un hombre que en este caso era el juez. Era una época oscura donde no había digamos el claro sentimiento de lo que era el respeto, los derechos sociales y todas estas cosas. Acá había una idea de sálvese quien pueda, ¿no? Por ahí hay momentos parecidos a lo que pasa actualmente en diferentes países, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la historia de Sansón. Este pasaje es un pasaje extenso que dura casi 3 capítulos, desde el 13 al 16, y yo simplemente quise apuntar algunos aspectos que me parecieron muy interesantes. Este hombre había nacido justamente en una tribu de Dan y tenía una particularidad. Iba a nacer con el voto nazareo, es decir, no podía tomar vino ni bebidas fuertes, no podía comer alimentos impuros, y por su cabeza, dice la palabra, no iba a pasar navaja, ¿verdad? Esto era lo guapo de Sansón, dice la palabra, que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en su vida desde muy pequeño. Notaban en él capacidades especiales. Era una persona extraordinaria porque tenía muchísima fuerza. A lo mejor era capaz de levantar un tronco de un árbol como si nada, y esto provocaba una sensación de capacidad especial delante del resto de sus conciudadanos, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que tuvo que acarrear durante su vida y que le costó, desgraciadamente, una serie de situaciones dolorosísimas a Sansón? Que este hombre era mujeriego, era muy terco, era terriblemente obstinado hasta la médula, hermanos. Entonces, en esta mañana yo quería recalcar unos puntos que nos van a dar una pista en esta reflexión. Y créanme, esto es grave, porque no hay peor cosa en una persona que tenga esa cuota de terquedad sin dominar. En realidad la terquedad no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Es bueno que a veces uno tenga un sentimiento temperamental de coherencia, pero el Sansón estaba medio por ahí, para no decir chiflado, pero estaba bastante rarito el asunto. Mira, yo acá saqué unos modelos, por ejemplo, en el caso de la terquedad. Él luego la combina, esta terquedad, con el capricho, por ejemplo, ¿no? En Jueces 14, 2 al 4, dice: cuando él volvió, les dijo a sus padres, ya estaba grande este hombre, he visto en Timnat, que no tenía nada que hacer en Timnat, Timnat era un territorio filisteo, he visto en Timnat a una filistea, una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Sus padres se sorprendieron, pero escúchame, ¿no hay ninguna otra mujer aceptable entre tus parientes o entre tu pueblo que tengas que ir a buscar una esposa entre los filisteos? Y encima estoy incircunciso. Sansón le responde de manera caprichosa, hermanos. Me la piden a esa, que es la que a mí me gusta, y se acabó. Sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, que lo buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos. Pero claro, la situación que se estaba presentando era muy difícil de comprender. Pero acá se produce la primera combinación, la terquedad con el capricho. La segunda combinación que se produce es la terquedad con la indiferencia, hermanos. En una ocasión, cuando va a ver a su novia, a su amiga, por el camino se encuentra con un cachorro de león. Pero en esos momentos, dice la Escritura, en Jueces 14:6, cuando lo ve al león, lo despedazó, hermanos. Y no dijo nada a nadie, este hombre, ¿no? Al poco tiempo regresa por el mismo camino para ver al león muerto, y habían hecho en ese mismo sitio una especie de colmena las abejas, y como si nada, tomó un poco de miel y la comió,
Incluso le llevó a sus padres un poco, y claro, sus padres sin saber nada, su procedencia, la comieron también. No podía tomar nada de un cadáver, ¿se acuerdan? Este era un poco el concepto del verdadero nazareo, ¿no? El voto que había hecho inicial. La terquedad se va a juntar con la indiferencia. Tomen nota ustedes de esto, ¿eh? La terquedad después se va a juntar con la prepotencia, hermanos. Jueces 14, 18, 19. Se celebra una boda de esta misma chica que ella había conocido en Timnat. Le invitan, habían 30 invitados allí. Él les propone una especie de desafío, adivinanza, a ver, le larga la adivinanza. Claro, una adivinanza muy complicada que tenía algo que ver con el tema del león. Y claro, los amigos no sabían de qué iba toda esta historia. Y no sabían, porque era una adivinanza bastante complicada. Entonces la coartan a la chica para que le dé la respuesta, porque claro, perder la adivinanza era cargarse con 30 vestiditos que tenían que traer los amigos, ¿no? Y este hombre se enoja porque, ¿qué? Porque un día antes, o el mismo día en donde se tenía que resolver esta adivinanza, los invitados a quien había hecho esta propuesta, esta apuesta, ¿no? Descubren la adivinanza, y él tuvo que pagar la apuesta. No se produjo ningún drama, la prepotencia de él era espectacular. Se fue hasta Ascalón, se cargó a 30 filisteos, le sacó la ropa y se las entregó. Y se fue furioso a su casa, dice, al final si no fuera por mi novio usted no hubiesen adivinado. Tenía una terquedad, una prepotencia, Sansón, que ya no había manera de describirlo. El tema no paró ahí, ¿eh? La terquedad se combina después con el egocentrismo. Fíjense en Jueces 15:15. Otra de las andanzas, siempre en territorio enemigo, ¿eh? Se encuentra hay una situación que ahora es un poquito larga de explicar, pero esto provoca que se junte o se forme una especie de combate con 1000 hombres. Él coge una quijada de un burro que todavía estaba fresca, recuerden que no podía coger nada de esto. ¿Y qué hizo? Agarró y mató a estos 1000 hombres, hermanos. Verso 18. Dice una cosa que me dejó helado, ya que viene la parte de prepotencia, ¿no? ¿Acaso has dado a tu siervo esta gran victoria y vas a permitir que caiga en sus manos ahora y que muera de sed aquí en este sitio? ¿Saben lo que me sorprende de toda esta jugada, hermanos? La misericordia que tiene el Señor, la paciencia que tiene con este hombre. Porque dice el verso 9 que el Señor hizo brotar de un hoyo que había allí agua. Y en el mismo suelo de Leí, hasta ahora mismo, hay una vertiente natural que se llama Enacoré, para que este hombre, prepotente, terco, egocéntrico, tomara agua. ¿Cómo le llamarían eso ustedes? ¿No le llamaríamos amor y misericordia? El último ejemplo que les voy a dar de terquedad, y creo que es ya el final de esto, que se junta con la lujuria, hermanos. Esta creo que es la combinación letal, ¿vio? Porque ya estamos en Jueces 16, dice Sansón que se fue a Gaza, esa misma noche, en el versículo 1 dice que se acostó con una prostituta, acá le digo lo de mujeriego, y en el verso 4 se enamora de la famosa Dalila que ustedes ya conocen la historia, ¿no? Los filisteos lo tenían harto estaban de este hombre, y dicen, bueno, acá hay que hacer algo porque este tipo al final no va a volver loco. Entonces interceptan a Dalila y logran, a ver, hace algo, decirnos qué vamos a hacer porque a este lo tenemos que cargar. Dalila lo traiciona en definitiva y le da el secreto de su fuerza, ¿no? En ese momento se queda dormido Sansón, el verso 20, podríamos decir, del capítulo 16, que es el verso más triste de toda esta historia, ¿no? Porque Sansón siempre estaba fiado de que él se iba a despertar y que de todas sus andanzas iba a salir airioso, ¿no? Sansón se despertó y creyó que podía escapar como las veces anteriores, pero esta vez no sabía que el Señor lo había abandonado. Hermanos, a veces creemos que el Señor es nuestro amuleto de la suerte, ¿vio? A veces creemos que el Señor es nuestro amuleto de la suerte. Y Sansón se lo creyó por más de aproximadamente 20 años. Él estaba creído que él era el intocable, que era el increíble Hulk, este hombre, ¿no? Dice el verso 21,
que cuando la agarraron los filisteos, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo amarraron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Le siguió creyendo el pelo. Después esto tiene otra connotación, ¿verdad? Hermanos, las consecuencias de tu egocentrismo, de tu terquedad, de tu locura, van a traer un resultado, ¿no? Van a traer una consecuencia. Es decir, el pecado no es gratis, hermano. El pecado te va a enceguecer. No te va a dejar ver nunca más con claridad las cosas. El pecado te va a sujetar con cadenas de adicciones, de dolor, de angustia. El pecado te va a esclavizar en rutinas agobiantes, frustrantes, cansadoras. Una rutina demoledora que nunca vas a poder salir solo. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Se da cuenta el problema acá? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Hasta dónde vamos a poder llegar con esta historia? El final de la historia es preciosa porque precisamente ese final termina siempre con lo mismo, ¿no? Cuando la persona se arrepiente. Cuando la persona metida en ese hoyo de aflicción, en ese hoyo de angustia, en ese hoyo de dolor, porque en definitiva este es un dolor sagrado, hermano, que me hace ver de que yo tengo que, de alguna manera, reacondicionar mi situación con el Señor, porque no voy a salir de ese molino de cárcel, de esa rueda en donde yo voy a estar metido. No voy a salir solo, hermanos, no voy a salir solo. El verso 21 me da un gran consuelo, porque este hombre, en el verso 28, este hombre, había algo que no dejó de parar. Hermanos, la misericordia del Señor, a pesar de mis iniquidades, a pesar de mis indiferencias, a pesar de mis malas maneras delante del Señor, la misericordia del Señor va a estar ahí, porque dice que a él, en la parte final del versículo 21, dice que le siguió creciendo el cabello, hermanos. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que vos estés en esa rutina frustrante, cansadora, que estés en medio del dolor, de la angustia, va a estar la presencia del Señor ahí. Y desde ahí el Señor va a tener un proyecto, un plan, y te puede rescatar. De hecho, el Señor lo hizo. En un momento, y aquí ya termino con esta reflexión, el verso 28 dice que realiza una oración final porque se dio cuenta que el pelo ya le había crecido como la primera vez. Y dice, oh Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí, Señor. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Qué precioso, hermanos. Déjame una vez más, Señor. Déjame una vez más por todos los medios vengarme de estos filisteos para poder acabar y vengar lo que hicieron con mis ojos. Hermanos, cuando tú te arrepientes, cuando tú quieres volver al Señor y de una manera sencilla y humilde le dices, Señor, yo quiero volver. Señor, yo quiero estar contigo. El Señor no va a rechazar esa situación, aún estando en el hoyo de la angustia y en el más horrible de los lugares. El Señor te va a rescatar. Dice que el pasaje final, que ese día él acabó con más de 3.000 filisteos. Dice que produjo más muerte de filisteos con esa acción que durante el tiempo que estuvo vivo. Y producto de esa oración, él fue considerado como un hombre de fe en Hebreos. ¿Recuerdan? Está en la lista de los grandes hombres y grandes héroes de la fe. Hermanos, ¿quién sabe si con esa pequeña acción que tú puedas hacer, tu nombre estará escrito en el libro de la vida? ¿Quién sabe si esa acción especial que tú puedas hacer, el Señor pueda rescatarte a ti y hacer de ti una tarea espectacular? Hermano, que el Señor te bendiga, que esta reflexión te haya sido de bendición. Tú sabes que nosotros somos el ejército revolucionario que está allí trabajando
para que las cosas puedan cambiar y para que seamos ese elemento de bendición. Hermanos, fuerza y ánimo, y ya saben, vamos a seguir luchando. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes está reinando en tu corazón y en el mío. Que el Señor te bendiga. Chao, hasta luego.